Buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente a esta hora y a esta cita con nuestro Dios. ¿Cómo la han pasado? Se les nota porque una vez más venimos agradecidos acá ante nuestro Dios para decirle de todo corazón de que nos interesan las cosas de Él, que el solo hecho de respirar y el solo hecho de despertarnos y ver la luz de un nuevo día, eso quiere decir que Él tiene de nosotros misericordia. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es que venir agradecidos con un corazón delante de Él. ¿Cierto que sí? Bueno, hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Damaris, feliz tarde. Feliz tarde para ti también. Quiero preguntar a cada uno de ustedes qué les pareció, y en especialmente te voy a preguntar a ti, Sandra, qué te pareció los dos temas de ayer, en la mañana y en el transcurso de la tardecita. Damaris, para mí me parecieron dos temas muy asertivos. Primero, porque fue en el culto de la mañana las decisiones que debemos de tomar. Así Y el es. segundo, la gran fe que debemos tener. Esas dos decisiones, esa es una de las decisiones que debemos tener, la gran fe. ¿Cómo está nuestra fe en este momento? Le podemos decir a nuestro Señor, Señor, esa fe que tú le diste a esa samaritana que pidió de ti que le curaras a su hija, que la ponga en cada uno de nuestros corazones. Entonces, las decisiones y la fe es el punto primordial para nuestras vidas. Ajá, así es. De hecho, les voy a regalar un datico. Hay una película que se llama El regreso del peregrino. No sé si la han escuchado hablar de ella. Es una película interesante, es cristiana, para que la busquen en YouTube, El regreso del peregrino. Habla de todas las fases del cristiano, desde el primer momento en que le hablan de la palabra de Dios hasta que ya venga Cristo por nosotros. Sabemos que todos nosotros pasamos por fases, ¿cierto que sí? Por la tentación, por muchas cosas. Entonces la película nos muestra eso. ¿Qué es lo que espera el enemigo de nosotros? Desesperarnos para que así nos deshagamos de Dios como Él quiere, ¿cierto? Pero esta película nos enseña a persistir, a tener esa fe de la cual tenemos que estar agarrados día tras día, que no importa las adversidades que pasen en nuestras vidas, que no importa si en mi casa no tengo con qué pagar los servicios o no tengo con qué comer, Dios es el que suple, Dios es el que sostiene, y eso jamás se nos puede olvidar a nosotros, porque el que hizo los cielos y la tierra es capaz de sostener a una humanidad entera. ¿Cierto Amén. que sí? Amén. Bueno. Entonces vamos a colocarnos de pie, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para empezar este hermoso culto. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, Santo Poderoso, te damos gracias por tu amor, fidelidad y grande misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por perdonar cada uno de nuestros pecados y regalarnos la bendición, Señor, de una nueva oportunidad en ti. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos, Señor, a andar siempre delante de tu presencia y a hablarle a otros, Padre eterno, de las grandes cosas que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Danos la fortaleza, danos la fe que necesitamos y danos el poder transformador de tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre cada miembro de nuestra familia. En Cristo Jesús también te pedimos que el tema que nuestra hermana va a trazar ahora, seas tú hablando por medio de ella a cada uno de nuestros corazones, que seamos oidores y hacedores de esa palabra. Y nos aferramos a ella desde ya, Señor, confiados de que tú así harás todas las cosas. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. ¿Se pueden sentar? Quiero ver las manos levantadas de las visitas que nos acompañan en esta tarde. ¿Quién más? Bienvenidos. Sean muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Le damos gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. A ellas también. Bueno, les voy a decir algo. La iglesia le está facilitando a las visitas los pasajes, para que no haya ningún impedimento para que no puedan venir. Entonces ya saben, todas las visitas que vengan o que ustedes traigan, la iglesia les estará suministrando los pasajes. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Romanos 8:29.
Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, porque Él sea el principal entre muchos hermanos. Dios bendiga su palabra. Y la otra lectura bíblica la encontramos en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Y dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Así puestos de pie, vamos a entonar nuestro coro tema. Dios al pródigo llama. Dios al pródigo llama que venga sin tardar. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas del paternal hogar, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado, pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado, pródigo ven. Tierno amante paciente, tu Padre es ahora aún. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu. Amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado, pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado, pródigo ven. Ven, recibe el abrazo del Padre Celestial. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Entra alegre al banquete que brinda sin igual. Amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado, pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado, pródigo ven. Hermanos, como usted sabe que esta es una semana de oración, llamamos a nuestra hermana Diana Quintero para hacer la oración por los enfermos. Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Como hoy vamos a orar por los enfermos, entonces vamos a orar por los enfermos de los casos más desesperados y difíciles. Entonces, los que tengan los casos más desesperados y difíciles, los esperamos aquí adelante.
Los que están de pie atrás, entonces nos acompañan también en la oración. Inclinemos nuestros rostros. Oramos. Padre amado, que tu morada está en las alturas de los cielos, siempre la honra, la gloria serán para ti. Te alabamos porque formidables y maravillosas son tus obras. Eres nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Redentor, y aquí estamos tus hijos, oh Padre Celestial, para alabarte y glorificarte y para pedirte perdón por nuestros pecados, porque hemos reconocido que somos pecadores e indignos de estar delante de tu presencia, pero que tú nos lavas en la sangre preciosa de tu amado Hijo Cristo Jesús y nos aceitas. Hoy recordamos que nuestro Señor Jesucristo está como nuestro abogado, intercesor por cada uno de nosotros, por los casos difíciles, en especial por los enfermos. Padre de amor y de bondad, tú desde la antigüedad nos dejaste en las Escrituras todos los milagros que hiciste a través de las edades. Y hoy nosotros como hijos tuyos reclamamos esas mismas promesas maravillosas que en aquellos tiempos hiciste, pero que también las puedes hacer hoy en día. Gracias te damos porque en esta noche nos das la oportunidad de consagrar este puñado de almas, de visitas, de mujeres, de hombres, que vienen, Señor, con el deseo más grande de encontrar la paz interior, la sanidad que solamente viene de lo alto de los cielos. Que tu mano sanadora se pose sobre cada hermano que está en este lugar, que sea el Espíritu Santo en cada corazón, que sea usted obrando milagros en cada una de sus vidas, en su salud, en sus problemas, en sus dificultades. Oh Padre amado, gracias porque tú nunca nos vas a defraudar, porque tú todas las cosas nos salen a bien, porque tú eres el Dios de nuestros imposibles. Y gracias te doy, Señor, porque nos escuchas, no porque hagas méritos en nosotros, sino los méritos sagrados de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, entonces el tema de hoy tiene por título Inteligencia emocional. Interesante, ¿verdad? Así que los voy a dejar en compañía de Damaris Álvarez, que nos va a tener este precioso tema. Para gloria y honra del Señor, prestemos muchísima atención y que el Espíritu Santo de Dios sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga. Entonces los dejamos en compañía de Damaris Álvarez. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Bueno, de verdad que es un gozo para mí estar aquí con ustedes. Por la voluntad de Dios, ustedes están aquí y yo también. Solo por voluntad de Dios. Bueno, quiero decirles que debemos estar muy atentos. Vamos a tratar de no permitir que el enemigo desvíe nuestra concentración para que la palabra o el mensaje que Dios tiene para nosotros, para ti y para mí en esta mañana, en esta tarde, pueda ser real en nuestra vida. Yo soy, hermanos, de las que digo que no estoy de acuerdo en predicar, porque predicar cualquiera lo puede hacer, pero transmitir un mensaje solamente viene ¿de dónde? De Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, Él es el que va a usar tu mente y también la mía para poder captar el mensaje que Él quiere para su pueblo en esta tarde. Para que nosotros no salgamos como llegamos, sino que salgamos en un peldaño más arriba, o tal vez 2 o 3. Y quiero darle gracias a Dios porque ustedes son las personas que aceptaron la invitación del Espíritu Santo a venir a la iglesia. De pronto vengan ahorita otros más tardes, pero hermanos, los felicito porque ustedes dejaron de pronto la comodidad en sus casas, dejaron tal vez de hacer una vuelta muy importante por venir a cumplirle ¿a quién? A Dios. Muy bien. Así que, hermanito querido, estemos muy atentos para que podamos ser bien alimentados de esa palabra poderosa de Dios. Gracias a las niñas por la presentación y por la parte que tuvieron tan importante. Y también quiero decirles que en algún momento me van a permitir leer,
porque pues a veces no logro retener todo, así que me van a permitir en algún momento leer. Bueno, yo quiero recordarles, hermanos, el versículo principal que está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Saben que yo ese versículo no lo había entendido y tal vez a ustedes les dé dificultad entenderlo, pero investigando y profundizando la palabra de Dios lo logré entender y le doy gracias a Dios por ello. Tiene un mensaje poderoso ese versículo, hermanos. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Ahí está la clave del versículo. Ahí está el mensaje del versículo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de ese versículo y que debe estar muy claro en nuestra mente? Quiere enseñarnos que el Señor no solamente nos perdona y ya, Él nos perdona y lo hace con un propósito, ¿sí o no? Yo quiero que participemos. ¿Quién me quiere decir con qué propósito nos perdona Dios? Bueno, primero tener en cuenta que Él nos perdona en Jesús, ¿cierto? Dios nos perdona no porque sí, porque le estoy pidiendo perdón, no. Dios nos perdona en Jesús o nos perdona por lo que Jesús hizo por nosotros. Siempre debemos tener claro eso. Recuerden que los israelitas siempre llevaban un cordero, ¿cierto? ¿Y a quién revisaban? ¿Al israelita o al cordero? ¿A quién revisaban? Al cordero, ¿cierto? Bueno, cuando tú te presentas ante Dios, tú no debes presentarte solo, tú debes presentarte con una ofrenda, con un cordero. ¿Y ese cordero quién es? Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Siempre que vamos a Dios, nos presentamos en Jesús. A ver, ¿cuál es el propósito con el cual Dios nos perdona? Para ser salvos. Sí, claro, Él nos perdona, pero a ver, me hago explicar. Dios nos perdona y nos perdona con un propósito, o sea, un propósito que yo debo realizar, que yo debo hacer. Hermanita. ¿Cómo? Estás en lo correcto, ella cayó en la nota. Hermanos, así lo coloqué yo. Por eso yo les dije la clave en el versículo, ¿qué palabrita era? La imagen, ¿cierto? Y si es posible, lo volvemos a repetir. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hermanos, dice que ¿cuál es el propósito que Dios tiene en su mente al perdonarnos? De acuerdo al versículo de Romanos 8:29, es que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el propósito principal aquí en la tierra. Lo que el hermano dijo es real, para salvarnos. Pero el propósito que Dios tiene al perdonarnos es que tú y yo, hermanos, reflejemos la imagen de su Hijo. Ahora ustedes dirán, como me dijo una hermana, pero es que usted, hermana, dice y quedamos como en el aire porque no sabemos cómo reflejar la imagen de su Hijo. Entonces, ahora les quiero decir, bueno, es muy importante esto, hermanos, que nosotros podamos comprenderlo, porque si nosotros no reflejamos la imagen de Jesús, la imagen de Jesucristo, del Hijo de Dios, nosotros nunca podremos ser felices. Hermanos, es real, yo eso no lo entendía. Si yo o si ustedes no reflejamos la imagen de Jesús, nunca podremos ser felices. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y por eso les dije, no se me pueden distraer, porque hoy vamos a aprender qué es reflejar la imagen de Jesús. Bueno, aparte, hermanos, de nosotros querer reflejar la imagen de Jesús, ustedes dirán, bueno, reflejar la imagen de Jesús es hablar como es Jesús,
es pensar como Jesús, pero aparte de eso, hermanos, hay algo más importante todavía. Hablar como Jesús o pensar como Jesús es lo que dice Filipenses 2:5. Las niñas lo leyeron. Si lo tienen a la mano o si no, dice: tengan todos el mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que, hermanos, no solo es reflejar la imagen de Jesús, sino también sentir lo que Cristo sintió. Y para entender eso, hermanos, vamos ahora sí a entrar de lleno en el tema y vamos a hablar un poco hoy de lo que es inteligencia emocional, de lo que es, eso es psicología cristiana, y eso a mí me apasiona mucho, hermanos. Así que estemos atentos. Para poder saber qué es sentir como Jesús sentía, debemos conocer los elementos de la naturaleza humana. Jesús, o Dios, mejor, digámoslo así, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con cinco cosas. ¿Y cuáles son esas 5 cosas? Voy a decirles primero 3 y después les digo las otras 2. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo con una razón, con una conciencia y con voluntad, ¿sí o no? Le hizo entonces, ¿qué cosa? Razón, conciencia y voluntad. ¿Qué significa esto de razón? La razón es la capacidad para distinguir lo que es una causa y un efecto. No puedo detenerme en cada uno, se los dejo de tarea, hermanos, porque no me da el tiempo. Razón. Con tu razón, tú tienes la capacidad de definir qué es una causa y qué es un efecto. Razón. Conciencia. La conciencia es la que nos permite entender qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Qué dije que la razón qué era? Ok, muy bien. Por aquí el hermano Elkin me dijo, ¿y qué es la conciencia? Poder distinguir entre lo que es correcto e incorrecto. ¿Y qué es la voluntad? Es la que nos lleva a querer poner en práctica, a querer movernos para hacer esto o aquello, ¿cierto? Bueno, esos 3 elementos de la naturaleza con la que Dios hizo al hombre. Tenemos las otras 2 que son apetitos y pasiones, que lo podemos colocar igual a sentimientos. Apetitos y pasiones. Entonces, con estas 5 cosas, o con estos 5 elementos, Dios hizo al hombre. Entonces, hermanos, ¿qué es sentir lo que Jesús sintió? Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, ¿quién dominaba a quién? ¿La razón, conciencia y voluntad o los apetitos y pasiones? Muy bien, razón, conciencia y voluntad mantenían subyugados los apetitos y pasiones. ¿Ven? Entonces, hermanos, dice que de esa manera Jesús vivió en esta tierra. Entonces, les coloqué aquí, permítanme, yo les leo. Dice, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían estas características. Razón, conciencia y voluntad, apetitos y pasiones. Pero cuando Adán y Eva fueron creados, la razón, conciencia y voluntad subordinaban los apetitos y pasiones. O sea, estaban en control sus apetitos y pasiones. Eso quiere decir, hermanos, vivir en la imagen de Dios. O vivir en la imagen de Dios. Cuando mi razón, conciencia y voluntad controlan los apetitos y pasiones, estoy viviendo en la imagen de Dios. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿qué pasó? Muy bien, excelente. Me encanta porque ellos están bien concentraditos. Me gustaría que ustedes también. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó ahí? Sí, cuando ellos desobedecieron, ¿qué pasó de acuerdo a lo que estoy diciendo? Muy bien, o sea, ellos ya me habían respondido correctamente, quería saber ustedes. Muy bien, se invirtieron los papeles. Antes, razón, conciencia y voluntad los mantenían subordinados, controlados los apetitos y pasiones.
Al desobedecer los sentimientos, que es lo mismo que apetitos y pasiones, entonces pasaron a subordinar o a controlar lo real, lo que es la imagen de Dios. Hermanos queridos, esto es lo que realmente vive la sociedad hoy en día, ¿sí o no? O sea, incluso, hermanos, nosotros los cristianos que decimos que nos estamos preparando para encontrarnos con Jesús, cuando nosotros dejamos que los sentimientos gobiernen nuestra vida, esto es muy importante, hermanos, cuando tú y yo permitimos que nuestros sentimientos gobiernen nuestra vida y los sentimientos sometan la razón, conciencia y voluntad, nosotros no andamos en la imagen de Dios. Así que es muy importante que nosotros comprendamos esto para que de aquí en lo adelante podamos ser verdaderos cristianos adventistas del séptimo día. Dice, Dios desea que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y cuando Él estuvo en esta tierra, o sea, Jesús, Él permitió que la razón, conciencia y voluntad dominaran sus sentimientos. Todos los problemas, hermanos, todos los problemas que tenemos en la vida, todos vienen por consecuencia de que nosotros permitimos que nuestros sentimientos sean los que tomen el control de nuestra vida. Bueno, esa parte es muy importante. Dice, la persona que no deja que sus sentimientos controlen su razón es una persona que tiene inteligencia emocional. Reflejar la imagen de Dios significa tener inteligencia emocional. Y eso es lo que vamos a ver en unas cortas diapositivas. Y quiero, hermanos, que si usted trajo lápiz y papel pueda anotar al menos algunos apartes que con seguridad le van a ayudar. Porque les pasa lo mismo que yo, me toca anotar porque yo no todo lo logro retener en la mente. Está comprobado, hermanos, escuchen esto que les voy a decir, está comprobado que las personas exitosas, dice, por ejemplo, un joven que termina su universidad, consigue trabajo o consigue empleo por su inteligencia, ¿qué? Intelectual o convencional. Bueno, su inteligencia intelectual es el 20%. Escuchen pues, hermanos, porque les voy a preguntar esto. Una persona, un joven que sale de la universidad y consigue empleo, lo consigue por su brillante conocimiento intelectual, pero permanecerá en ese empleo por su conocimiento o por su inteligencia emocional. El 20% es la inteligencia que dije, intelectual, y el 80% es la inteligencia emocional. Así que es muy importante que tengan los ojitos bien abiertos para que podamos entender esto. Dice que suele pasar, vamos a dar una aplicación corta aquí a nosotros, suele pasar en nuestras iglesias que muchas veces elegimos a una persona porque por ejemplo, se reúne la junta o se reúne cuando se dan esto de los cargos, las comisiones y la junta, la nueva junta. Normalmente, hermanos, y díganme ustedes si no es así, elegimos a la persona o a una persona o a X o Y persona porque sabe hablar bien, porque sabe predicar muy bien, porque se viste muy bien y porque, díganme otra, ¿por qué elegimos a veces a las personas? Y por el temor a Dios. Ok, elegimos a esa persona, ¿cierto? Para que esté en la junta y todo esto. Eso se llama ¿cómo? Lo que acabo de decir de esa persona. Inteligencia intelectual, muy bien, o conocimiento cognitivo. Pero hermanos, esa persona que tú elegiste porque sabe hablar bien y sabe predicar bien y se viste bien, se lleva un desastre con los hermanos. ¿Por qué? Porque no tiene inteligencia emocional. ¿Sí ven? Entonces es muy importante que tú hoy puedas descubrir lo que es
tener inteligencia emocional, y si sí la tengo o no. Si no la tengo, con la ayuda de Dios voy a lograr obtenerla. De lo que les acabé de decir, de ese tipo de personas en la iglesia, son, o sea, para decirlo de otra manera, son personas que tienen mucha inteligencia intelectual, pero poca inteligencia emocional. Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué es inteligencia emocional? Vamos a poder ver entre las diapositivas para que podamos, ¿dónde se ve más grande? Dice, ¿qué es? O sea, ¿qué es inteligencia emocional? Yo quiero que alguien de la congregación tenga la bondad de venir y me lo lee, por favor. ¿Quién? El hermano Edwin. Nos dice, es reflejar el carácter de Jesús. Cuando la razón, la conciencia y la voluntad controlan los sentimientos, o sea, los apetitos y pasiones. Otro concepto es la capacidad que tiene una persona de tomar distancia de sus reacciones emocionales causadas por un evento incómodo para poder entender lo que realmente pasó. Muy bien, hermano Edwin, muchas gracias. A ver, ¿qué pudimos entender de esto que el hermano Edwin acabó de leer? Alguien de estos bandos, porque de acá yo veo que ya me han respondido mucho. De acá, hermana, tenga la bondad. Muy bien, va a tener la capacidad de relacionarse con amor con los hermanos. Hasta aquí, hermanos, gracias, hermanita. Nos podemos ir ya para la casa. Lo que la hermana acabó de decir es todo. Tener una capacidad, hermanos, tener la capacidad de yo poderme relacionar bien con todas las personas. Eso es inteligencia emocional, solo que vamos a desarrollarla un poquito más, pero en otras palabras, eso es inteligencia emocional. Tener la capacidad de relacionarme bien con todas las personas. O sea, tener la capacidad de pensar en la otra persona más que en mí mismo, hermanos. ¿Ves? Y eso el enemigo nos los ha robado. Dice otra parte muy importante. Bueno, ya el hermano lo leyó. Vamos a mirar la otra diapositiva, tengan la bondad. Características de las personas que no tienen inteligencia emocional. Aquí vamos entonces a mirarnos a nosotros mismos. Vamos a mirar si yo poseo estas características, es porque yo no tengo inteligencia emocional, es porque yo no reflejo la imagen de Jesús, es porque aún debo aprender. Dice, las personas que no tienen inteligencia emocional hacen cosas, pero pocas cosas importantes. ¿Ves? Porque sus sentimientos los dominan, y si ellos sienten que no lo pueden hacer, sencillamente ¿qué? No lo hacen y punto. Insistir es en vano, puesto que no ceden. Cuando una persona que no tiene inteligencia emocional, no le insistas, hermano, porque igual no lo va a hacer. Esto trae sentimientos de inseguridad, haciéndolos pensar en que cada vez son más que miserables. Entonces, ya vamos deduciendo si yo tengo parte de esto o no. Otra, las personas que no tienen inteligencia emocional, pero sí inteligencia intelectual, son inconstantes y no suelen terminar lo que empiezan. ¿Qué es más importante? ¿Tener inteligencia intelectual o inteligencia emocional? Amén. Muy bien, gloria a Dios. No son predecibles y hacen que las personas que están a su alrededor vivan intranquilos y tensionados, y sin saber cómo va a estar esta persona sin inteligencia emocional, y tensionados, sin saber cómo va esta persona sin inteligencia emocional a reaccionar ante las distintas situaciones. Hermanos, yo siempre he puesto este ejemplo. Está el caso de, ¿cuántos aquí tienen carro, vehículo? Bueno, de todas formas voy a poner ese ejemplo. Está la persona que va manejando, ¿cierto? Va bien en su vehículo, va manejando. De un momento se le atraviesa a uno, mejor dicho, que casi lo hace estrellarse. Inmediatamente, esa persona, ¿qué empieza a hacer?
a insultar, a decirle, voy a decir la palabra, madrazos, en fin, mejor dicho, lo saca de su ropa. Esta persona llega a su casa, ¿cómo llega? Descontrolada o descontrolado. Y los que están en casa, que están tranquilos, que tienen un ambiente agradable, esta persona, ¿qué hace? Dice que daña el ambiente, hermanos. Llega y con el ceño fruncido, con dolor de cabeza, hablándole de pronto feo a la esposa, ya está la comida. Hijos, ¿ustedes qué hacen ahí? Perdiendo el tiempo. O sea, daña, hermanos. Estas personas no son predecibles. Otra, no son predecibles y esa fue la que leí, ¿cierto? La otra, son reactivas e impacientes. ¿Quiénes son reactivas e impacientes? Las personas que no tienen inteligencia emocional, y lo que dice mi hermana, tiene mucha inteligencia intelectual, pero son personas reactivas e impacientes y les cuesta ponerse en los zapatos de los otros, sea su cónyuge, hijo, amigos. O sea, no es capaz de ponerse en el zapato del otro. En cambio, hermano, la persona que tiene inteligencia emocional, se le pasó la persona por su carril donde iba manejando y sencillamente dice, qué pesar, tiene afán, tal vez va con un enfermo, en fin, o sea, es capaz de ponerse en los zapatos de la otra persona. Muy bien, antes de leer las características de las personas con inteligencia emocional, quería decirles que eso pasa muchas veces en los matrimonios. Yo coloqué esto. Lo que pasa muchas veces en los matrimonios, si nosotros reflejamos la imagen de Dios, si nosotros permitimos que nuestros sentimientos estuvieran controlados por nuestra razón, conciencia y voluntad, tendríamos menos problemas en los matrimonios. Pero como dejamos que nuestros sentimientos dominen, nos peleamos y empezamos a hacer guerra el uno con el otro por el hecho de que no hemos desarrollado la inteligencia emocional. Hermanos, pasa muy a menudo ¿dónde? En nuestros hogares y en ¿dónde más? Y en la iglesia. De pronto, hermano Edwin, en el trabajo a veces nos podemos controlar porque está el jefe, porque me pueden echar del trabajo. Pero nos damos el lujo, hermanos, de portarnos de esta manera, digámoslo así, mal en nuestros hogares y en las iglesias. Por eso yo les decía ahorita, hermanos, no es una predicación, es el deseo de transmitir un mensaje por la gracia de Dios. Cuando tú logras transmitir un mensaje, con seguridad que tú te vas hoy de aquí lleno, con el deseo de venir mañana, de no venir solo, sino que traer a otra persona o a otras personas, porque tú dices, hombre, si yo estoy aprendiendo esto, si esto me sirve a mí para mejorar mi vida personal, mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en la iglesia, yo no me quiero quedar con esto yo solito, yo quiero que también otros tengan la oportunidad de crecer como yo estoy creciendo. Muy bien, vamos a mirar entonces las características de las personas con inteligencia emocional. Para que yo no hable todo, le voy a pedir a otra persona, la que desee de la congregación, una mujer porque ya lo hizo un hombre. ¿Quién quiere venir a leerme estas características? ¿Quién tiene la bondad? Una mujer. Puede leerlo de este o de este, sino que yo aún con gafas no logro ver esa letrica. Hermana Nancy, tenga la bondad. ¿Sí logras verlas de allí? Bueno, característica de las personas con inteligencia emocional. Tienen capacidad de motivación personal que le permite llevar a cabo cualquier tarea de importancia.
Siguiente, son perseverantes hacia las metas, cuya carencia provoca el abandono de las tareas, aún en los más dotados de inteligencia intelectual o convencional. Siguiente, controlan sus impulsos, logrando actuar siempre por principios, los cuales tienen muy definidos. No se dejan guiar solo por lo que sienten. El que actúen de acuerdo a sus principios los hace predecibles. Siguiente, tienen la capacidad de posponer recompensas aunque éstas se demoren. Son pacientes, con la capacidad de sacrificar un bien presente por un futuro mejor. Muy bien, téngala ahí, hermanita Nancy. Muy bien, hermanos, miren qué diferencia, ¿cierto? Ya pudimos entonces hacer el cálculo o mirar en cuál de los dos estoy, si en las características de personas que no tienen inteligencia emocional o en las características de las personas que tienen inteligencia emocional. Hermanos, todo verdadero hijo de Dios debiera poseer estas características. ¿Estamos de acuerdo? Todo verdadero hijo de Dios. Ahora tú dirás, hermana, ¿y si yo no las tengo, entonces no soy un verdadero hijo de Dios? Sí, tú eres un hijo de Dios con la capacidad de lograr obtener estas características. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, ahí está explicadito. Vamos a mirar la otra diapositiva. Debo terminar faltando 10 para las 7. Dice, pueden actuar en contra del desánimo. Estas son otras características de la misma. Pueden actuar en contra del desánimo, irritabilidad, celos y deseos de venganza. El ejemplo que yo les puse, ¿cierto? Y muchos otros. Tú puedes hacer muchos ejemplos tú misma o tú mismo y analizarte. Tú, por ejemplo, hermanos, tú puedes llegar a tu casa después de un día muy agitado en la empresa y de mucho trabajo y de mucha tensión, estrés, gracias. Llegar a tu casa, hermano, tú vas así en el Metroplus o en el metro, en tu carro, así un poco desesperado y tensionado, pero te vas a acordar de esto y vas a llegar a tu casa y tú no vas a dañar el ambiente tranquilo y apacible que hay en tu casa. Tú te vas a acordar de la inteligencia emocional y vas a decir, estoy muy desanimado y muy abrumado, pero no. Y entonces ese ceño fruncido que traías lo conviertes ¿en qué? En una sonrisa. Y llegas a la casa, mi amor, ¿cómo te va? La abrazas a tus hijos, besitos, ¿cómo pasaron el día? Cansado y todo, le dices a tu esposa, mi amor, si te parece cenamos, ¿hace falta para la cena? ¿Te puedo ayudar en algo que te hace falta? ¡Wow! A ver cuántas esposas sabemos aquí. Tampoco hay esposas. ¿Cómo tú te sentirías, querida esposa? Con ese esposo, ¿cómo te sentirías? Ahí está el micrófono. Con la actitud de la sí, con inteligencia. Con la actitud de ese esposo que llega así. Pues ¿cómo me siento? Feliz. Nos sentiríamos feliz. Un esposo que llega de todo el día a estar en la empresa y que llega a decirme, mi amor, cenamos, ¿te hace falta terminar algo para la cena? ¿Te puedo ayudar? Y se mete a la cocina, sí, mi amor, me falta el jugo. Ah, ok, no hay problema, yo te lo hago. Pero ¿cómo está ese esposo? Está cansado, ¿sí o no? Está un poco abrumado porque hubo muchas cosas terribles en la empresa, pero es que él ya no está en la empresa. ¿Dónde está? Está en un lugar que es un pequeño cielo aquí en la tierra, ¿sí o no? Entonces, hermanos, ojo con eso. Igual viceversa, tanto esposo como esposa. Dice, no puede contribuir, esperen, dice, una persona que no es lo suficiente madura emocionalmente no puede contribuir al proceso de una iglesia. Escuchen, hermanos, que esto es muy importante. Aquí hay ancianos, aparte del hermano Edwin, otro anciano por allí, por acá. Escuchemos esto porque esto usted debe tenerlo bien en cuenta. O igual yo creo que queda ahí en el computador de la iglesia. Una persona que no es suficientemente madura emocionalmente o que no tiene inteligencia emocional
no puede contribuir al proceso de una iglesia. Dice, no puede trabajar para Dios, trabajar para Dios no es solo hacer obra misionera y saturarnos con reglas como los fariseos. Hermanos, esto tiene tanta profundidad, tristemente no da tiempo de profundizar, pero esto es solamente, lo coloqué ahí como para que no se me olvidara, pero eso tiene una gran profundidad. Se los voy a decir así por encimita un poquito, donde dice, no solamente es hacer obra misionera y saturarnos con reglas como los fariseos. La iglesia, hermanos, se ha convertido en como algo mecánico, en una institución. Una institución es algo que no tiene vida, ¿ves? Y la iglesia es un organismo orgánico, ¿ves? Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes aquí, ¿qué se hace los sábados a las 8:45? ¿Qué hacemos? Servicio de canto. Después, a las 9, ¿qué hacemos? Escuela sabática. Después, repaso de la lección. Después, rapidito, alabanza otra vez, o anuncios, o los 10 minutos misioneros. ¿Qué más sigue? El momento infantil. No, el momento infantil es en el culto. Después de los anuncios, entonces ya entran todos, ¿sí o no? Los que van a oficiar. ¿Y qué sigue después ahí? Los preliminares, que llevan ¿qué cosa? Oración, himno inicial. ¿Qué más, hermano Edwin? Lectura bíblica. Diezmos y ofrendas. Momento infantil, el especial, el sermón. Hermanos, no lo sabemos de memoria. ¿Cómo se llama eso? Mecánicamente. Muy bien, hermanito. Hermano, eso no nos aburre. Eso se llama, ¿cómo es la palabra? Rutina. Ya te doy la palabra, hijo. Rutina, hermanos. Ustedes sí saben que la rutina mata lo que sea. Lo que sea. Y la rutina no solamente se vive en los hogares, también ha pasado a la iglesia. Hermanos queridos, si no abrimos los ojos, nos morimos. Así que pilas con eso. Miren, no lo sabemos de memoria. Eso es mecánica, hermanito. Tenga la bondad. Gracias. De pronto esa rutina y esa forma mecánica de desarrollar las actividades de un sábado en la iglesia quizás obedezca a esa trazabilidad y la estandarización misma que hay de las actividades que se realizan, creo, en todas las iglesias, al menos de Medellín, del Chocó, donde quiera yo he ido, ¿verdad? Quizás varía un poco ya en las horas de la tarde, cuando algunas personas, algunos hermanos, de acuerdo a las alternativas, a las estrategias que se producen, salen y hacen actividades diferentes a estar quizás en la clase bíblica, a estar en la sociedad de jóvenes, pero pienso que esa forma mecánica obedece en contexto a la trazabilidad y la estandarización que hay en todas las iglesias de la forma como se desarrollará el sábado en la mañana. Muy bien, pero tenemos la oportunidad, hermanos, de cambiar, ¿cierto? Sin perder la esencia. Dice más. Mientras que en los hogares y en las iglesias se vive de pelea en pelea y de chisme en chisme, dice, nos preguntamos qué podemos hacer por Dios. Dice, si no simplemente buscar a Jesús y pedirle y permitirle que nos haga semejantes a Él. Con eso basta para ser transformados y para ayudar a las personas que nos rodean a encontrar el camino correcto hacia Dios. Si tú estás viviendo esa situación, si tu iglesia está viviendo esa situación, ve a Jesús, dile eso y Él te va a ayudar a que podamos ser transformados, no mejorados, no cristianos mejorados, sino cristianos transformados. Esta persona que tiene inteligencia emocional tiene capacidad para empatizar con los demás, permitiendo la construcción de relaciones saludables, capacidad de confiar, rasgos necesarios para alcanzar sosiego, seguridad y satisfacción. Usan la razón siempre, hasta en los momentos emocionales más intensos, una cualidad indispensable
para evitar el dominio excesivo de las emociones sobre ellos. ¿Vamos? Muy bien, y tenemos entonces la conclusión porque ya debemos terminar. En el corazón de Cristo, donde reina perfecta ¿qué? Perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaron los aplausos, qué bonito, ni le deprimían las censuras o el chasco, en medio de la mayor oposición o el trato más cruel. Seguía aún de buen ánimo. Hermanos, ese es, ¿cómo les puedo decir? Eso es lo que, sí, lo que tú y yo debemos poseer por la gracia y por el poder de Dios. Eso se encuentra en el deseado de todas las gentes 2:97. Jesús era predecible, o sea, una persona predecible, ¿qué es? Sabemos cómo va a actuar esa persona. Todos nosotros hoy, hermanos, por la gracia de Dios, debemos lograr eso pidiéndoselo a Dios en oración, siendo personas predecibles. Todos nosotros los que estamos aquí. Él sometía sus emociones al poder de Dios, siempre. Y las emociones, dijimos que son los sentimientos, los apetitos y pasiones. Siempre, siempre los sometía a Dios. Hermanos, el Señor nos bendiga. Y el miércoles, que otra vez vuelvo a estar con ustedes, si es la voluntad de Dios, posiblemente les haga una pequeña evaluación. Así que no se le olvide lo que hoy aprendimos. Eso queda allí en el computador, las diapositivas. Si alguien las desea, las quiere tener, bien pueda, se las pide al hermano. Dios les bendiga, feliz noche. ¿Las pides como oración? ¿Ya? Ok, entonces hermanos, tengan la bondad, vamos a colocarnos de rodilla y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, nos presentamos ante ti, Señor, con la ofrenda más preciosa, con el Cordero sin mancha, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, un grupo de hijos tuyos, todos aquellos que aceptaron la invitación del Espíritu Santo de venir a este lugar, tu santuario, para alimentarse de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú obraste en cada una de nuestras mentes para poder sembrar esta semilla tan maravillosa de tu santa palabra, como es el saber relacionarnos con los demás. Tu palabra dice, Señor, que nosotros debemos de tener en muy alta estima a los demás antes que a nosotros. Ayúdanos a comprender esta realidad. Ayúdanos a comprender, Señor, que no estamos aquí en la iglesia como para desarrollar programas como una maquinita, como algo mecánico. No, porque somos un cuerpo orgánico. Señor, manifiéstate en medio de tu pueblo y de manera especial en cada uno de nosotros. Bendice esta campaña de esta semana, Señor. Con especialidad te pido por los hijos tuyos que siendo un día de esta iglesia, hoy en día no están afuera, se han retirado. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que los vuelvas a traer. Y habrá un gozo y un regocijo, no solo en el cielo, sino también en el seno de tu iglesia. Gracias por inclinar tu oído y escucharnos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿Cuánto le damos las gracias a la hermana Damaris por tan maravilloso tema? Hermana, muchas gracias. Y No se vayan a ir todavía, no se vayan a ir todavía, que aún no hemos terminado. La esperamos el miércoles, hermana. Con la ayuda de Dios. Bueno, les recuerdo nuevamente que la iglesia está facilitándole los pasajes a nuestras visitas, Pueden acercarse al hermano Edwin o al hermano Fernando Rojas y ellos les indicarán. ¿Listo?
Hermanas, recordemos que la campaña es toda la semana. A las visitas les recordamos que el sábado vamos a tener unos pequeños detalles para los que estén toda la semana acompañándonos en esta maravillosa campaña Hijo Vuelve a Casa. Recuerden traer más amigos, que es muy interesante volver a los pies de Dios. De todas maneras, muchas gracias por su compañía hoy y los esperamos mañana a las 6:45. Coloquémonos de pie para entonar nuestro coro tema Padre Amado, himno 368. Cielo, te agradecemos por tu amor, fidelidad y grande misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por este momento que nos has otorgado, Señor. Gracias una vez más por tu amor y misericordia y nunca jamás nos cansaremos de darte gracias, Padre del cielo. Llévanos con bien a cada uno de los presentes a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo peligro, robos, accidentes, sustos. Cualquier cosa mala, Padre, que tu ángel acampe alrededor de todos mis hermanos, Padre, y tráenos de nuevo mañana con bien para testificar de tu gran amor y tu misericordia. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Hasta mañana y que pasen muy buena noche.